David Gamboa en este episodio de ADN, el podcast. Le agradecemos antes que nada el favor de su atención, de su escucha, de que nos vea. Comparte el podcast. Estamos en todas las redes sociales: YouTube, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, etc. Búsquenos y compártanos. El día de hoy tenemos con nosotros una personita que ya ha estado con nosotros 2 ocasiones anteriores y que hoy nos viene a hablar de un proyecto político, seguramente ya lo adivina, de un proyecto político al cual aspira, y no le voy a dar más introducción. Quiero darle la más cordial bienvenida al foro de ADN a Diario Network a Andrea Chávez. David, muchísimas gracias por la invitación. Hoy por tercera ocasión aquí en ADN, así a Diario Network. Y estrenando nuestro espacio, nuestra casa. Fantástico, enhorabuena. Que sean muchos los éxitos que vengan. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, pues empezando rápido porque el tiempo apremia. Tú estás en campaña y tienes todavía mucho en la agenda y no te voy a robar más. Claro que sí. Hemos ya recorrido una serie de municipios en este vastísimo territorio que representa el estado de Chihuahua a más de 30 días ya de la campaña. El día de la grabación de este programa cumplimos 37 días de campaña desde que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta de la República, arrancó su campaña a la victoria, primero en el Zócalo capitalino y después en la mejor frontera del mundo, en Ciudad Juárez. Hemos procurado tener una campaña alegre, abierta, cercana, de mucho territorio y sobre todo de mucha sinceridad, de mucha honestidad y de mucha generosidad al momento de abrazar esas necesidades, preocupaciones y dolores que la gente nos comenta y nos comunica para poder encabezar una agenda legislativa del Senado de la República. Ahí me das pie para la primera pregunta, porque siempre ha sido algo que me he preguntado. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego la ahora candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, eligen Ciudad Juárez para arrancar? ¿Cuál es esa importancia toral que hay para Morena y para el proyecto de nación de la 4T en Ciudad Juárez para poder arrancar pues toda la expectativa del segundo piso de la 4T aquí en Ciudad Juárez? Pues yo tengo varias teorías. La primera es que aquí nace la patria grande, el continente latinoamericano, que es otra división que quienes habitamos aquí le damos a esta región del mundo, porque aquí nace la carretera panamericana, aquí en el centro de Ciudad Juárez, que va a dar prácticamente hasta Argentina. Si uno recorre esa carretera, llega hasta Sudamérica. Y entonces, esta es la patria grande en donde inicia y en donde rebotan los sueños, que es un poco lo que se dice o de otras esquinas del país, pero que a mí me gusta decir de Ciudad Juárez. En segundo lugar, porque es una tierra de migrantes. Aquí es rarísimo encontrar a 2 o 3 generaciones de juarenses. ¿A qué me refiero? Pues hay familias que a lo mejor tienen hijos o nietos que ya nacieron aquí, pero los padres nacieron en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guanajuato, en Michoacán, o a lo mejor en otros países de Centroamérica, de Sudamérica, y que enclavaron nido aquí en Ciudad Juárez. Y en tercer lugar, por la importancia, 1, de generación económica, solamente con la presencia de industria maquiladora, con puentes internacionales. En segundo lugar, por la cantidad de pobladores que tiene Ciudad Juárez, tanto de manera fija como de manera fluctuante, producto de esa migración que se da en los periodos vacacionales o inclusive esa migración que se da también buscando el sueño americano, y además, hay que decirlo, por el enorme corazón que tiene la comunidad juarense. A mí me parece que es un lindo lugar para arrancar con toda la energía, con todas las ganas de ganar. Y en ambos casos, siempre con una conglomeración de gente importante. Muy masiva. El licenciado Andrés Manuel López Obrador en 2018 arrancó precisamente su campaña de la victoria, porque él también hizo campaña en 2012 rumbo a la presidencia de la República, lo mismo en 2006,
habiendo arrancado en otros lugares, pero su campaña de la victoria la arrancó aquí también en el MONU a Benito Juárez, casi en la zona centro, en el cuadrante más céntrico en de el corazón Ciudad de la Juárez. ciudad, en ¿Qué el es corazón comercial, en el corazón de la historia de nuestra propia Claro. ciudad, a unos pasos de los edificios históricos de la vieja aduana, que fue un edificio insigne de nuestra ciudad, Claro. de la catedral, a Muy unas cerquita de la cuadras. Casa de Adobe, que fue donde tuvimos el Palacio Provisional del Gobierno Revolucionario de Madero, por ejemplo. De ¿no? Madero, o de la zona donde estuvo albergado Juárez, precisamente. Protegiendo el época. archivo histórico, ¿no? Correcto. Cuando la región pues pasó del norte, era aquella región también comercial muy importante. Sí, y con Benito Juárez por testigo, ¿no? Que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador que desde su perspectiva ha sido el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Y garante de la soberanía de nuestro país. Un gran presidente, ¿cómo no? Y entonces, pues en primer lugar estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancando allí su gira de la victoria, y ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y permíteme comentarte algo que está muy cercano a mi corazón, que me haya permitido pues abrir ese evento, siendo yo una mujer juarense, un poco la figura que representaba a quienes ejercíamos la anfitrionía en ese momento. Es verdad, ya recuerdo que tú tuviste las primeras palabras en el evento. Correcto, solamente hablamos pues ella y yo, ¿no? Y entonces para mí fue un momento muy mágico estar ante más de 20,000 chihuahuenses. No solo éramos juarenses, también había gente de Parral, de Cuauhtémoc, de Chihuahua, de Delicias, de Nuevo Casas Grandes, de todos los municipios de Chihuahua. Y para mí eso fue motivo de mucha responsabilidad, pero también un motivo de mucha alegría, de mucha alegría, de mucha emoción. Y además, qué simbólico es que la que será la primera mujer presidenta de México haya arrancado en ese municipio, pues reconocido lamentablemente internacionalmente. ¿No tienes duda de ello? Ninguna duda. Estoy muy confiada con la presidencia de la República y con otros espacios también de carácter federal, pero qué simbólico es que haya arrancado aquí en Ciudad Juárez. Internacionalmente se conoció lamentablemente por la violencia ejercida en contra de las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas, que lamentablemente, producto de ese fenómeno en los años 90 que se ha prolongado hasta nuestros días, pues nombró a la violencia más grave en contra de las mujeres, la violencia feminicida. Por ello es las propuestas de la doctora que las titula bajo el paraguas de México con M de mujer. México con M de mujer, Plan C con C de Claudia, con C de cambio, con C de continuidad. Y aquí hay un binomio muy interesante, ¿no? Porque lo primero que nos pide la gente en las calles es darle continuidad al proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero no hay manera de replicar con exactitud a un perfil, a un personaje de esa altura, de esa magnitud, con su propia experiencia, habiendo recorrido ya en múltiples ocasiones todos los municipios de la República Mexicana. No hay forma de duplicar ese trabajo con exactitud. ¿Qué sí podemos hacer? Seguir los principios, seguir los valores, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México, seguir las luchas en contra de la pobreza, la desigualdad, la violencia, la corrupción y la impunidad. Y ahora, con el cambio, ahí viene la otra palabra, el segundo término, con Claudia Sheinbaum. ¿A qué nos referimos por cambio? No es regresar al gobierno neoliberal, no es volver al paradigma de les doy a los de arriba para que les salpique a los de abajo, no es volver a generar otra nueva casta de privilegiados, sino es darle un toque de feminidad, darle una vista de mujer, una perspectiva de madre como es la doctora Claudia, con esa sensibilidad que nos caracteriza a las mujeres, ahora sí, continuando esos valores, principios y tareas de las que ya hablé. Seguramente te han hecho esta pregunta 1000 veces, pero por lo que estamos hablando me parece importantísimo. ¿Estamos preparados como nación para un gobierno liderado por una mujer? Desde luego, mira, en este momento Morena gobierna 23 entidades federativas de las 32. El próximo 2 de junio se van a jugar 9 entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México. En realidad son 8 estados, 8 gubernaturas
y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que suman 9, y esto habla de la posibilidad de ampliar de 23, quizás, a 32 estados gobernados por Morena. ¿Qué pasaría? De 23, sí. Sí, a 32. Uh-huh. Pero no, son 32 porque repetiríamos Tabasco, repetiríamos Veracruz, repetiríamos en realidad en donde sumaríamos son Jalisco, Yucatán, que son los que no gobernamos, ¿no? Entonces son 6 más. 6 más. ¿Qué pasa? De ese total de estados que gobierna Morena, pues ya tenemos una multitud de gobernadoras. Marina del Pilar en Baja California, uh-huh. Lorena Cuellar Cisneros en Tlaxcala, Laida Sansores San Román en Chiapas, Campeche. Uh-huh. En la Ciudad de México, pues la doctora Claudia dejó su cargo para perseguir la presidencia de la República y vendría Clara Brugada seguramente. En Veracruz va a venir Rocío Nale. Uh-huh. En Colima gobierna Indira, por ejemplo. Y así hay varios estados. En Guerrero gobierna Evelyn Salgado. Y hay otras entidades que gobiernan mujeres de la oposición. Uno es el estado de Chihuahua y otro es el estado de Aguascalientes. Y entonces, estás hablando de que en este momento, de manera simultánea y concurrente, gobierna el mismo número de mujeres que habían gobernado durante toda la historia de México alguna entidad federativa. Okay. A mí me parece que se ha adelantado el tiempo de las mujeres en México y en América Latina. Lo hemos visto en Honduras, con Xiomara, lo hemos visto en un montón de países. Ahora bien, qué importante ver el avance en cuanto a derechos político-electorales de las mujeres en México y revisar que le vamos a ganar a países como Estados Unidos, en donde uno pensaría que el desarrollo de la modernidad, del progresismo, pues quizás tiene un mayor avance. México está siendo punta de lanza también, de manera ejemplar en el mundo. Y me parece que la doctora va a hacer un extraordinario trabajo tomando en cuenta esa calidad de género con la que cuenta, esa condición de género, ¿no? Que luego podríamos también un poco separar. Ella cuenta con un doctorado en medio ambiente, ya fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, habiendo sido galardonada con un montón de premios por su buena gobernanza, en preservación de las finanzas sanas, en materia de rendición de cuentas, de transparencia, de bienestar, de combate a la inseguridad. Todos los delitos los disminuyó a la mitad en la Ciudad de México, pero aquí me gustaría hacer un paréntesis. ¿Por qué te pedí que separáramos el tema de la condición de mujer? Porque no es garantía que una mujer, por ser mujer, vaya a ayudar a otras mujeres. Aquí, ¿qué fue lo primero que hizo la gobernadora María Eugenia Campos? Querer eliminar la Secretaría de las Mujeres. Y producto del activismo, del movimiento feminista y de las activistas en favor de eliminar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, no lo permitimos. Y entonces, ¿qué hay que ver? Que sea una mujer progresista y de izquierda, que ponga a los que menos tienen, que suelen ser mujeres, en la esfera pública nacional a manera de prioridad. Muy interesante. Y bueno, bajándonos un escaño de la presidencia a la senaduría, que es precisamente el espacio que estás buscando obtener, ¿cómo entra Andrea Chávez en ese concierto, en esas campañas? ¿Cuáles serían tus propuestas? ¿Cómo entras ahí? Mira, en este momento tenemos en realidad 4 dimensiones de propuestas. Las primeras tienen que ver con profundizar el movimiento de la Cuarta Transformación, que todos los años crezca la pensión para adulto mayor, que se sigan aumentando las becas para jóvenes estudiantes, los apoyos para personas con discapacidad, para madres trabajadoras, madres de niñas y niños menores de 4 años. Combatir la corrupción, fomentar la austeridad, la rendición de cuentas, eliminar los intermediarios. Esto que se llama la 4T, continuarlo, ¿no? Seguirle con esa tarea. La segunda dimensión de las propuestas tiene que ver con el legado que nos va a dejar el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ya se encuentra materializado en una serie de iniciativas de reformas constitucionales, y me voy a referir solamente a 2. La primera, que tiene que ver con aumentar el salario mínimo todos los años por lo menos lo mismo
que aumenta la inflación. Porque si las cosas se encarecen, por ejemplo aquí tenemos el transporte público más caro que hay en el país. Al día de hoy, el día que se graba este programa, se cumple 1 año del tarifazo al transporte público, 50% más de aumento en el precio del transporte. Y sin cumplirse las condiciones Sin por las cumplirse. cuales se otorgó el aumento. En ¿no? efecto. Entonces, aumentar el salario mínimo lo mismo que crece la inflación, porque si el salario mínimo no crece emparejado con la inflación, entonces no nos alcanza. En segundo lugar, la segunda propuesta de reforma constitucional a la que me quiero referir, pues es una muy taquillera, pero no solamente es el afán de nosotros buscar lo electoral y por eso proponemos cosas taquilleras, sino conseguirlas y materializarlas. Que la clase trabajadora cuando se jubile lo pueda hacer con el 100% de su salario. Porque producto de una reforma de Felipe Calderón en 2007 y antes de Ernesto Zedillo en 1997, la gente se empezó a jubilar con el 30% de su salario, con el 25% de su salario, salarios de hambre, salarios de miseria. Entonces, esas son la segunda dimensión de las propuestas. La tercera, las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tienen que ver con esta visión de mujer. Disminuir la edad en el caso de la pensión para adulto mayor, en el caso de las mujeres de los 65 a los 60 años, porque las mujeres envejecemos primero, también maduramos primero, hay que decirlo. ¿Por qué digo que envejecemos primero? Mi mamá me decía, hija, cuando tú naciste me robaste la figura. Cuando tus hermanos nacieron se robaron mis huesos y ya traigo la osteoporosis a todo lo que da. O mi cabellera hermosa, porque imagínate, hija, antes de que tú te fueras a la escuela yo ya había hecho el desayuno, había lavado la ropa, había lavado los trastes, me iba a trabajar, regresaba, me había fijado de que la comida estuviera rica para que comiera tu papá y luego en la noche lo mismo y hacer tarea con ustedes y en la noche a curarte la fiebre, la enfermedad. Entonces son dobles o triples jornadas de trabajo las que tenemos las mujeres y para ello hay que reconocer eso dentro del diseño de las políticas públicas. Otra tiene que ver con la gratuidad de las universidades públicas. En el estado de Chihuahua tenemos la presencia de las 2 universidades públicas más caras que hay en el país. Me refiero a la UACJ y a la UACH. No existe otra universidad pública en México más cara que la UACJ y la UACH. Las cuotas universitarias son verdaderamente altas. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el acceso a la educación debe ser gratuito en todos sus niveles. Y entonces tenemos que materializar eso que dice la Carta Magna y para ello la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se ha comprometido a garantizar la gratuidad de la educación superior y eso va a permitir disminuir los niveles de deserción escolar, que muchos adultos puedan retomar sus estudios universitarios o cumplir un sueño que se vio truncado porque estaba bien cara la universidad y entonces se tuvieron que dedicar a trabajar, por ejemplo. Otra tiene que ver con los apoyos a las niñas y los niños de manera directa. En este momento hay un programa que se le da a cada escuela que entra a la convocatoria para becar a los niños a través de esa escuela. Pero ¿qué quiere la doctora? Que independientemente de la escuela a la que las niñas y los niños chihuahuenses vayan, estén becados. Porque a veces no basta con la gratuidad de la escuela. Si el niño o la niña lleva hambre, no va a aprender nada. Si el niño o la niña necesita lentes y no tenía dinero la familia para comprárselos, pues no va a aprender nada y para ello es necesario la beca para que lleven buenos tenis, una chamarrita en los fríos inviernos que tenemos acá en nuestra frontera, que vayan bien comiditos, que la familia tenga lo mejor dinero para la gasolina o para el transporte público ahora que está carísimo para poderlo dejar en la primaria, ¿no? Y la cuarta dimensión de las propuestas tienen que ver con las propuestas que están encabezando, pues la primera fórmula rumbo al Senado de la República, nuestra gran entidad, una servidora, Andrea Chávez. Soy la única candidata a nivel estado que está realizando de manera semanal foros consultivos con activistas, especialistas, académicos y ciudadanas y ciudadanos en general en distintas temáticas. El primer mes arrancamos con educación. Tuvimos la participación de sección octava, 42, de GETIS, EBETIS, de JETAS tecnológicos, UACH, UACJ, etcétera. Todas las instituciones de educación, CONAFE, por ejemplo, CONALEP, etcétera.
Después tuvimos comercio exterior aquí en Ciudad Juárez con la participación de los transportistas, de la Agencia Local de Agentes Aduanales y de Index. En tercer lugar, tuvimos la presencia del tema inclusión y personas con discapacidad. Y nos acompañaron hombres y mujeres que tienen distintas condiciones, distintos grados de discapacidad congénita, es decir, de nacimiento o adquirida en algún accidente y un infinito, etcétera. En cuarto lugar, tuvimos arte y cultura con la presencia de distintos creadores, de distintas expresiones artísticas, teatro, música, danza, por ejemplo, alfareros de casas grandes, especialistas en patrimonio histórico y en memoria histórica, en el cuidado de los archivos históricos, un infinito, etcétera. Y acabamos de llevar a cabo el foro en materia de salud con la presencia de trabajadoras y trabajadores de la salud al servicio del Estado, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, de IMSS, de ISSSTE, especialistas en IMSS y Bienestar que nos trajimos de la Ciudad de México para comprobar la necesidad que existe en nuestro estado de suscribir esos convenios. La próxima semana vamos a tener, por ejemplo, turismo, la que siga juventud y así todas las semanas con un tema distinto. ¿Por qué? ¿Y Porque estos foros los tienes en algún lugar en particular o van rotando por ciudades o ¿cómo los tienes? Todos los hago en la capital, lamentablemente, porque pues en la capital suelen estar las delegaciones. Ok. Y entonces queremos que nos acompañen los funcionarios públicos. Los hacemos a las 7 de la tarde los miércoles para que ya no se encuentren dentro de horario laboral y no meter en problema a ellos que son funcionarios públicos. Pero en el caso del foro, por ejemplo, de comercio exterior, pues lo hicimos aquí en Ciudad Juárez. No podía ser allá en Chihuahua capital. El de pueblos originarios lo vamos a hacer en Huachochi, por ejemplo, también. Importante, sí. Muy importante. Entonces, estos foros consultivos están ayudándonos a conjuntar lo que de manera muy creativa hemos llamado el proyecto alternativo del Estado de Chihuahua. Al igual que presentó el licenciado Andrés Manuel López Obrador en 2006, este proyecto nosotros lo vamos a hacer en Chihuahua, partiendo de dos bases. La primera, los políticos no somos todólogos. Tenemos que reconocerlo con humildad porque lamentablemente, pues, la mayoría de los políticos se cree que puede tomar las decisiones sin consultar a los especialistas. Y que si te puedo hablar de TEMEC, igual te puedo hablar de Tren Maya y de AIFA y de bloques de constitucionalidad. Hay cosas en las que somos especialistas con motivo de nuestra preparación académica y hay cosas en las que no. Y para ello hay que hacernos de un equipo grande. Y la segunda base tiene que ver con una pregunta esencial. El gobierno del Estado tiene 100,000 millones de pesos para ejercer este año. Yo ando ofreciendo recompensa para quien los encuentre porque no los veo por ninguna parte. Pero en realidad la pregunta es... Bueno, 192 millones. 192 millones son lo que anunciaron en Ciudad Juárez. 192 millones. Pero como gobierno del Estado, independientemente de lo que luego le mandas a cada municipio, te corresponden 100,000 millones. Ese es el presupuesto de egresos del Estado para este año. De los cuales 75,000 emanan de la Federación, para que no digan que no hay dinero que viene de allá arriba. El 75%, imagínate. Y la pregunta base es, como proyecto político alternativo de izquierda progresista, nosotras y nosotros, ¿a dónde destinaríamos ese dinero? ¿A dónde destinaríamos esos recursos? Ya no se irían en los 4,800 millones de pesos de la Fantasía Centinela, los 65 millones para los cuadernillos basura que se entregaron en lugar de los libros de texto gratuitos, por ejemplo, o en los más de 140 millones de pesos que se le han dado al prometido de María Eugenia Campos, la señora gobernadora, que está incurriendo en un gravísimo conflicto de interés. Nosotros decir cuánto dinero le daríamos a educación, cuánto le daríamos a bienestar, cuánto le daríamos a arte y cultura, cuánto le daríamos a salud, cuánto le daríamos a seguridad, cuál sería el mecanismo de distribución de esos recursos y a través de quiénes esos recursos llegarían al pueblo chihuahuense, a través de qué obras. Es el primer gobierno del Estado sin obra pública. Municipio al que llego, David y audiencia. Municipio en el que pregunto, ¿conocen ustedes una obra del gobierno del Estado, de esta administración? Y se me quedan todos así con los ojos pelones. No conocemos obra pública de esta administración. Y entonces,
Eso lo estamos poniendo. Salvo el cenote sagrado que se está haciendo en el centro, donde va a emerger una torre centinela, no conocemos algo más. Pues aquí pusieron un ladrillito para esa famosísima torre centinela, ¿verdad? Pero en realidad pues no se ha ejercido nada de ese recurso porque no se ha empezado a edificar, ni se ha empezado a sedimentar, ni nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotras y nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Sí, vamos a respaldar con muchísimo gusto y generosidad las propuestas de la 4T, de la cabecita de algodón, de la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero también vamos a hacer nuestra tarea. Como chihuahuenses, ¿cómo proponemos resolver los problemas? Resolver el problema de seguridad en Ciudad Juárez no es lo mismo que resolverlo en Ciudad Victoria. No, claro. Tamaulipas. No. Entonces, tenemos también nosotras y nosotros que hacer esa tarea. Yo me he comprometido con estos sectores de conjuntar ese proyecto alternativo de Estado, presentarlo antes de que concluya la campaña y de entregárselo en mano a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ok, las propuestas que emergen de esos foros consultivos. De Chihuahua para un proyecto de nación integral. Así es. Okay. Y también, ¿qué haría la 4T en caso de encabezar el gobierno del Estado? Muy bien, pues muy completo, mucho trabajo. Muchísimo. Claro, porque si a eso le sumas los recorridos, las asambleas. Claro, que vienes de uno y vas a otro. Claro, los cruceros que a mí me encantan porque te energizan. A pesar de que estás corriendo todo el día y se te va saliendo el pulmón luego porque no somos atletas tampoco, pues te llenas de mucha energía. El abrazar corazón a corazón a un juarense, a un chihuahuense, pues te alimenta el alma y te permite seguir adelante, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, querido David. Ahora dime, Andrea, yo sé que has venido a Ciudad Juárez, en este tiempo de campaña que has venido a Ciudad Juárez casi cada semana. Todas las semanas, todos los fines de semana. La pregunta que te tengo que hacer es, ¿por qué en la prensa no se dice? ¿Por qué no vemos a Andrea Chávez? Yo lo sé, porque de alguna manera me encuentro cercano a lo que estás haciendo y redes estamos cubriéndolo y sociales, redes sociales y demás. Claro. Pero ¿por qué en los medios no estamos viendo el trabajo particular de tu aspiración? ¿Por qué si sabemos que estás todo el tiempo en la calle? Pues decía mi bisabuelita que en paz descanse, que fue guerrillera en la Guerra Civil Española en el 5º Regimiento, Cristina Viguera, a quien le mando un beso al cielote. Decía mi bisabuela, que yo le decía, Yaya, oye Yaya, ¿y tú qué piensas? Hija, con los conservadores piensa mal y acertarás, me decía. Y entonces yo pienso mal y me pongo a investigar un poquito y veo los miles de millones de pesos que se están erogando con motivo de los convenios publicitarios con los grandes medios de comunicación, a los que uno atiende con mucho gusto después de una invitación y dice uno, ay, qué bárbaro, ya me van a dar el espacio. Y de pronto, mentira tras mentira, todas las preguntas que te hacen, querido David, en esos medios de comunicación tradicionales están basadas en mentiras, están basadas en chismes, están basados en estigmas, alimentan el prejuicio que existe en contra de las mujeres que hacemos política porque utilizan los mismos esquemas violatorios en contra de nosotras las mujeres, que si hacemos políticas porque ya nos metimos con no sé quién y un infinito, etcétera, ¿no? Y te lo digo yo con conocimiento de causa. A mí me hicieron pues una guerra mediática brutal, una embestida que solamente resistí por el pueblo chihuahuense y su apoyo, ¿no? Y entonces yo pensé mal y acerté, nos pusimos a revisar esos convenios publicitarios. Y entonces, pues lo que nos suena lógico suena metálico, dicen por ahí también, ¿verdad? Y entonces yo no me agüito. Mira, cuando yo veo mis impresiones en redes sociales, y seguramente tú lo notarás también, querido David, y yo veo las impresiones que tienen otros medios de comunicación tradicionales que se han quedado pues plenamente obsoletos y no han sabido transformarse con esta nueva manera de comunicar y de acercarse a la gente con las redes sociales, con los medios no convencionales, digitales, etcétera, pues nos damos cuenta que no tenemos nada que pedirles, sino que duplicamos o triplicamos su fuerza, ¿no? Su alcance. Su alcance. Y la gente también ya no les cree tan fácilmente, porque yo veo, por ejemplo, mismo espacio, una entrevista que me hacen a mí, a una entrevista que le hacen a algún candidato de
la coalición del Frente Poco Amplio por México. Ay, no, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta el café con azuquita? Así, de veras, ¿cuántos perros tienes? Y a una, ay, no tan la que le dan así a la yugular. Pero lo bueno es que en política lo que no te tumba te fortalece. Y a mí, pues, me están fortaleciendo muchísimo. Te cuestionan mucho eso. Te cuestionan mucho que no vienes a Juárez. Pero yo, por lo que platicamos Sí. y en los hechos, pues se evidencia que Me sí. la paso aquí. Mira, son 67 municipios el estado de Chihuahua. Te voy a decir cómo divido yo mi semana. Ujú. Los lunes salgo a Delicias, a Camargo, a Jiménez, a Nuevo Casas Grandes, a Cuauhtémoc o a Parral. Alguno de esos municipios. Martes y miércoles estoy en Chihuahua Capital. Martes y miércoles, ok. Jueves, viernes, sábado y domingo estoy en Ciudad Juárez. Y hay ocasiones en las que los domingos las utilizo. Rara vez he tenido nada más una semana y este domingo lo voy a usar nuevamente para ello, para visitar otras regiones del estado. Por ejemplo, pues este domingo y este lunes voy a aprovechar para ir a la sierra. Y entonces pues voy bajando, entro a Cuauhtémoc, y luego me voy a La Junta en Guerrero, y luego a lo mejor me voy a Bocoin, hago Krill, San Juanito, luego bajo un poquito más, Urique, Guasapares, Chinipas, y luego me explico. Entonces, pues prácticamente estoy el 65% de la semana en Ciudad Juárez. Porque a mí también me sirve, no te creas, para Claro. recobrar ánimo. Pero a mí me gusta también irme a la difícil. ¿Por qué también hago Chihuahua? Porque el reto que tenemos los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación es avanzar el movimiento. Pues no donde ya ganamos. Aquí en Juárez pues ya estamos del otro lado y vamos a mantenernos. Y aún así está 65% del tiempo, según lo que nos dices. Totalmente, totalmente. Porque pues mis juarenses son celosos y entonces dicen, a ver, no he venido a Juárez en 3 días, ya regrésese, ¿no? Y entonces aquí procuro estar. Pero también hay que ganar Chihuahua Capital. ¿Falta piso parejo entonces en la comunicación pública? Sí, desde luego, pero siempre. Mira lo que sufrió el presidente de la República. Cuando yo me pongo a ver la embestida mediática que sufrió ese hombre, muy prolongadamente, porque pues lo mío fue 1 año, ¿no? Supongamos. Lo de él fueron 2 décadas. Y ve cómo llegó a la presidencia. Claro que no me agüito, casi que les digo, déjenmelo por escrito, lo enmarco y lo pongo en la sala para verlo y ponerme contenta, ¿no? Entonces, de verdad que sí hace falta piso parejo, pero no me quejo, verso sin esfuerzo. No me quejo porque me encantan las redes sociales. Me permiten estar en contacto directo con la gente. Me permiten posicionarme sobre los temas de manera libre, sin meter en problemas a nadie, porque eso también me ha pasado, David, que me invitan a un medio de comunicación que trae todas las ganas pues de darle cobertura a mi campaña y muy echados para adelante, y a los 2-3 días, híjole, ¿qué crees? Ya me metieron regaño de por ahí arriba, ya me mandaron auditorías, ya me van a quitar el convenio, o sea, una persecución bien grave, ¿no? Y yo prefiero no meter en problemas a la gente. Entonces yo les digo, amistades largas, ustedes dense, no pasa nada, yo no me agüito, yo y mis redes sociales estamos bien y de buenas. Ok, bueno, pues aquí encontraste espacio, no sé por qué. Gracias, David, de verdad. Muy bien. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? Sé que tienes agenda después de esta entrevista y así de reojo alcanzo a ver, así que me hacen como con el cronómetro, que ya es hora, ya es hora. Pues es que estamos de sol a sol, David. Yo sé. No podemos descansar. No podemos descansar, no tenemos un solo camarón minuto que se para duerme. Se lo lleva la corriente, Es así correcto. de fácil. Y entonces, ¿qué queremos? Profundizar el movimiento de la Cuarta Transformación. Sí, seguir entablando, personificando un proyecto de contraste a lo que actualmente existe en el estado de Chihuahua, pero también pretendemos encabezar un movimiento de mucha alegría, de mucha esperanza. No se trata de enojarnos solamente, de tener la rabia. Oye, ya nos quitaron todo, yo no les voy a regalar mi estómago también a los pitufos de la aldea. Y entonces, ¿qué sí voy a hacer? Me voy a poner manos a la obra. ¿Para qué funciona la rabia? ¿Para qué sirve la rabia y el enojo? Para organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Vamos a organizar el voto. Vamos a salir a las calles a defender el voto. Vamos a ejercer nuestra participación de manera ejemplar el próximo 2 de junio. En Ciudad Juárez tenemos ese reto porque en el pasado proceso electoral
la votación no aumentó del 29% de participación. Es tremendo. Hay que sacar a la gente a votar. Tenemos que salir a votar aquí en Ciudad Juárez y en las demás regiones del estado para poder escribir juntas y juntos ese cachito de la historia que nos corresponde y poner nuestro granito de arena acá desde Chihuahua para volver a ser una de las prioridades máximas de la agenda pública nacional. Y en esa tarea vamos a estar, y en esa tarea particularmente los juarenses, pero todos los chihuahuenses van a contar conmigo. Excelente. Pues ahí está. La invitación está para vernos quizá más adelante, ya cercano al momento de la cierre de las campañas, de que se vaya a tomar decisión. Vuelve la doctora a Chihuahua. Y a lo mejor para ese momento escuchar cuáles son tus experiencias en campo y que nos compartas un poco más de estas experiencias de campaña que estoy seguro, lejos de cualquier cosa, te enriquecen personalmente y te llenan de mucha información que podrás compartirnos más adelante. Y del otro lado de la camarita, yo les agradezco muchísimo el favor de su atención y les invito a seguir de cerca este podcast. Estaremos teniendo pues muchos de los actores políticos que están buscando un lugar dentro de este concierto político que nos ayudará a crear un país y un México más fuerte y más democrático. Así que bueno, pues les damos la más cordial gracias, nuestra gratitud por vernos, y a ti, Andrea, pues nuevamente gracias por estar aquí. Gracias a ti, David, y a toda la preciosa audiencia. Hasta entonces, muchas gracias.